Vamos a ver el Rayo Real Madrid, vamos a ver cómo el Rayo Vallecano, como suele ser habitual, asumió muchísimos riesgos y cómo las pérdidas de balón, incluso en área contraria, vamos a ver cómo ahí Alonso va a robar ante Saúl y en 3 pases, robando en su área, el Madrid era capaz de tirar un ataque por la cantidad de jugadores que el Rayo tenía por delante de la pelota, ¿no? Una vez más, Paco Gémez fue fiel a su libreto, a su libro de estilo, y pese a jugar ante un equipo que es especialista en el contragolpe, dispuso ese mismo equipo ultraofensivo. Ojo al pase de Modric, que aguanta el momento preciso para dársela a Cristiano Ronaldo para que aparezca ahí. Luego Gálvez, que tiene que moverse, va muy precipitado al no tener un compañero ahí en el lateral, y yo creo que el ir tan precipitado le dificulta, le facilita, diríamos, a Cristiano Ronaldo ese regate, ¿no? Es que no puede ni pararse a intentar aguantarlo. Claro, es que no le puede aguantar, ¿no? Es que no llega directamente. No llega, no. Eso es un toquecito de Cristiano y ya se ha ido para dejarlo pasar, y ahí estaba el gol del jugador portugués. Así que el Real Madrid, aprovechando esas concesiones de un equipo súper arriesgado como es el Rayo Vallecano. Sin embargo, hay un detalle que creo que fue muy importante en el partido. Xabi Alonso, cómo cambió el encuentro entre la primera parte en la que estuvo Alonso por primera vez titular y la segunda en la que no estuvo. Vamos a fijarnos, como siempre, algo que se echaba de menos en este Madrid. La colocación de Alonso entre los centrales es excelente, siempre está bien situado, es un jugador tácticamente perfecto y un jugador que vimos que robaba la pelota en el primer gol y que en el segundo, atención, en el segundo él está desplazado al costado izquierdo, pero va a tener esa lectura perfecta para superar, para irse al medio, y una vez Modric ha sido superado, él ya está por detrás de la pelota, ya está centrado, roba y pasa. Y pasa muy bien, por cierto. Pasa tan bien como que ahí inicia la acción del segundo gol. Magnífico. Alonso en la recuperación de la posición, en cubrir al compañero. Mira ahí cómo cubre, cómo... Es un robo prodigioso, ¿eh? Y cómo abre a la banda para el segundo gol del Real Madrid en Vallecas. Sin que nos desviemos de las pizarras, que saliera Xabi Alonso en el descanso tiene algo mucho nada que ver con lo que ocurrió en la segunda parte. Yo creo que sí. Yo creo que, por curiosidad. Yo creo que el equipo, lo hemos dicho durante toda la temporada, es un equipo bastante más partido cuando no juega Alonso. Entró Illarramendi en la segunda parte. Y aunque él se situó por detrás de Modric, como vemos aquí, claramente en el rol de mediocentro posicional, pues el entendimiento entre ambos fue peor. De hecho, en esta jugada van los dos a la misma zona del campo y dejan la zona central, que teóricamente debería cubrir el mediocentro, absolutamente desocupada. Y les ganan la espalda, que es algo que estamos viendo mucho este año. Yo por eso dije la semana pasada que yo entendía que Ancelotti hubiese puesto a Ramos en el Camp Nou, porque es que cuando está el Madrid sin Alonso, les hacen mucho daño en esa zona. Ojo, otra jugada en la que Modric y Illarra están los dos decantados hacia el mismo lado y la zona que tiene que cubrir el mediocentro está libre. Y de ahí llegan 2 tiros. 2 tiros del Rayo Vallecano en una acción en la que los dos teóricos encargados de cubrir esa zona están los dos orientados hacia el mismo sector.